Muy buenos días a todos, bienvenidos a este primer House View local de Cohen. Hoy, como siempre, vamos a hablar un poco de la macro local y de los mercados a nivel local. Así que, como hacemos siempre, vamos a empezar con la presentación, para lo cual voy a empezar a compartir pantalla. Ténganme paciencia. Arrancamos. ¿Dónde estás? Un segundo. Cualquier duda que vayan teniendo, como siempre, el chat está abierto, así que si tenemos tiempo después la vamos a ir canalizando a todas sus dudas, o de lo contrario, siempre está nuestra casilla de mails abiertas, así que cualquier duda que tengan o inquietud o alguna profundización sobre los temas que acá damos, por favor escríbanos, que para eso estamos. Así que sin más preámbulo, ¿por qué el título de hoy le pusimos tentativamente la cornisa? Básicamente porque, como ustedes sabrán, Argentina viene desde después de las elecciones eh, con una coyuntura cada vez más compleja, en el cual no hay una relación entre la complejidad de la situación y el avance en las noticias, ¿no? Estamos en una especie de tranquilidad en cuanto a las noticias que no llegan, en un contexto en que el reloj empieza a correr y empieza a correr cada vez más rápido. Creemos que estamos en un momento de alta tensión política, alta tensión en el mercado cambiario. Y bueno, para eso vamos a analizar un poco más profundamente cuáles son las cuestiones de fondo, porque si bien podemos tener noticias que van y vienen, especulaciones y demás, hay una realidad que va por detrás de todo eso, que es cómo vienen los números. Y para eso estamos, para sacarle jugo a esos números, y vamos a ver qué tan lejos o qué tan cerca podemos estar de este ansiado acuerdo con el fondo. Obviamente, mientras el gobierno está en este impasse o en estas negociaciones, el mercado cambiario sigue corriendo, la inflación sigue corriendo, pero bueno, el mundo no se termina y tenemos que seguir trabajando sobre nuestras inversiones, así que por eso la última parte vamos a dejar como para ver cuáles son nuestras recomendaciones para este contexto de tanta incertidumbre y de tanta alta tensión. En principio me gustaría arrancar el trasfondo de esta, y también dado que arranque el año, siempre como siempre lo hicimos en el mercado, en el House View Global, tener una visión de balance de cómo está la economía. En principio, lo más importante para nosotros de seguir en para Argentina, no solo en materia por el acuerdo con el fondo en sí, sino también por lo saludable, o por lo menos la salud de la economía argentina. Básicamente, el nudo gordiano para nosotros: no podemos hablar de economía en Argentina si no tenemos una visión concreta de cómo están las finanzas públicas. Entonces, para eso vamos. Y acá tenemos, y acá vemos por qué el título empezó con la cornisa, ¿no? Una política fiscal que en la segunda parte del año, en un contexto electoral que el gobierno puso toda la carne al asador. Ahí pusimos el plan platita, pero verdaderamente el gobierno tiró mucha plata al mercado. Fíjense, esto es el resultado fiscal en cada uno de los trimestres. Obviamente tuvimos un primer semestre, o incluso los primeros 3 trimestres del año, en los cuales el ministro Guzmán defendía su ajuste fiscal, básicamente porque lo comparaba obviamente contra un 2020 tan nefasto en materia fiscal y en términos de salud y en términos de la economía en general. Fíjense lo que fue el segundo trimestre del año pasado en materia de resultado fiscal: 12 puntos de déficit. Esto es respecto a ese mismo trimestre, ¿no? Por eso esto se tiene que hacer el promedio anual, digamos, por si alguno se asusta por estos números. Cuando uno mira el déficit fiscal, lo hace lo acumulado en todo el año por el promedio del PBI en todo el año. Bueno, en el segundo trimestre tuvimos un derrumbe del nivel de actividad, se derrumbaron los ingresos, el gobierno salió con nuevos planes fiscales, como tenemos el IFE, tenemos los programas REPRO y todas esas cosas que hicieron que el desequilibrio fiscal en ese entonces volara. Lo hicieron todos los países, pero después de eso, digamos, el gobierno se sentó sobre esa base de esos gastos, en tanto que seguía
manteniendo los dividendos que le generaba una economía en una recuperación importante, una recuperación interesante también, y, digamos, y una inflación que seguía acompañando. Obviamente el gobierno empezó a recibir una masa de ingresos que no lo usó para ordenar sus cuentas públicas. Este es el punto central que queremos marcar. Nosotros no vemos que en el 2021 el gobierno haya avanzado en una política de sostenibilidad fiscal, como le gusta comentar al ministro. Tenemos un cuarto trimestre con un resultado fiscal muy malo. Nos falta el dato de diciembre, vamos a ver cómo está, lo estamos proyectando, pero no creo que ande muy distinto a lo que les estamos marcando acá. Y fíjense también en el tercer trimestre, el gobierno mostró un superávit primario un poco mentiroso, ¿no? Porque ahí tenemos gran parte del ingreso de los DEC que nos mandó el Fondo Monetario. Fueron 425.000 millones de pesos, que si lo neteamos a esa barrita, el déficit fiscal del tercer trimestre fue de casi 3 puntos del PBI. Y fíjense, no lo quieren comparar contra el 2020 por una cuestión de escenario COVID. Bueno, lo comparamos contra el 2019 como un escenario un poco más equitativo en cuanto a contextos, y fíjense el poco avance que ha habido en cuanto a la sostenibilidad de las cuentas públicas. Un déficit de 7 puntos en el PBI en un último trimestre, la verdad es poco vendible como una economía que se quiere recuperar de desequilibrio fiscal, perdón. Entonces, cuando lo vemos en perspectivas, cómo quedan las cuentas públicas, cómo cerró el 2021, tenemos que un resultado primario que el gobierno va a mostrar es, como les dije, esa baja del déficit primario a 2,2 puntos del PBI. Eso es lo que el ministro, o por lo menos el gobierno, quiere mostrar. Fíjense, aún con todas las bondades metodológicas de cómo medir ese déficit fiscal de 2,2 puntos del PBI, es mucho mayor a ese esfuerzo que se había hecho hasta el 2019, prácticamente que teníamos equilibrio primario. Y, digamos, si a eso le sumamos algunos ingresos que nosotros suponemos que fueron transitorios, digamos que no podemos planear una política fiscal contando con estos ingresos todos los años. En principio fue el impuesto a la riqueza, que le dio 0,6 puntos del producto de recaudación adicional, y después tenemos los ingresos de los DECs, como les dije anteriormente, que fueron casi 0,9 puntos del PBI. Entonces, a esto también le tenemos que sumar otro factor que nos cayó de arriba, o por lo menos, o que lo tuvimos la suerte de poder contar, que fue, así como en el mercado cambiario se notó ese fuerte ingreso del agro, como el agro es el sector que más retenciones paga, bueno, acá tenemos que la recaudación por retenciones el año pasado llegó a 2 puntos del PBI, cuando en el promedio, manteniendo la misma alícuota, era de los últimos años, o desde el 2019 a 2020, para evitar ahí cuestiones de adelantamiento, demora de liquidaciones, es de 1,6. Es decir, el gobierno recibió 0,4 puntos adicionales más de retenciones a las exportaciones que lo que puede recibir en un año normal. Por lo tanto, corolario, tenemos un déficit que llamamos inercial en torno al 4,1%. Este es el nudo gordiano de las negociaciones, creo yo, en las negociaciones no solo con el fondo, sino también con el mercado, el cual exige al gobierno tener una mayor previsibilidad fiscal. Si a eso también le contamos los intereses pagados, que más allá de las bondades que nos generó haber reestructurado la deuda el año pasado, tenemos que la carga de intereses sigue siendo casi 2 puntos del producto. Y acá hay otra cosa adicional, si queremos ver el déficit primario inercial, es el tema de las tarifas públicas. Tengan en cuenta ustedes que para que si este año no ajustan las tarifas al igual que la inflación, es decir, si no ajustan las tarifas un 55, un 60%, el incremento de los subsidios debería ser nos va a costar 0,5 puntos del PBI. Por lo tanto, ¿cuál es esta película fiscal? Bueno, hoy Argentina tiene un déficit primario inercial de 4,5 puntos del producto, y es eso a donde tiene que apuntar, y es esas las señales que el mercado, nosotros estamos esperando para ver cómo vamos a hacer para ir sobreviviendo a una economía que no va ajustando sus cuentas públicas, y que no alcanza con tener solamente aumento en la recaudación vía
vía crecimiento, que es un poco la esperanza que tiene Guzmán, en el sentido que prevé un crecimiento muy alto y cree que no va a ser necesario ajustar el gasto. Esta eterna ilusión que tiene por lo general la clase política de que no se tiene que tocar el gasto, que con crecimiento solo vamos a solucionar el déficit, y bueno, eso es lo que hoy está en tela de juicio, y obviamente desde el punto de vista de un acreedor que tiene que negociar un programa plurianual, estas cosas se ponen en el escritorio y son las cosas que el gobierno tiene que decir cómo la va a ir resolviendo, y es las cosas que el gobierno no está diciendo cómo las va a resolver. Pero el gobierno puede tener todo el déficit que quiera, pero la gran limitante es que no tiene financiamiento, ¿no? Y acá, como lo ven, fíjense lo que fue el año pasado, prácticamente todo el desequilibrio fiscal que tuvimos durante 2021 se cubrió a través del Banco Central. Fíjense, es prácticamente exacto, digamos, el Banco Central le giró 1.700 billones de dólares, y el déficit fiscal fue de 1,8 billones de pesos, perdón. Bueno, lo mismo pasó, incluso fue peor que en el 2020. Cuando nosotros miramos el 2020, fíjense ahí cómo es, tuvimos un déficit fiscal en términos nominales muy similar, y las transferencias del Banco Central también fueron como las grandes, prácticamente la única fuente de financiamiento. Y cuando lo vemos en una perspectiva histórica, y acá lo vemos porque creemos que Argentina está en un nuevo régimen inflacionario, si es que no resuelve ese problema fiscal que les comenté al principio, es que el Banco Central, digamos, está teniendo uno de los mayores niveles de asistencia al Tesoro como nunca lo tuvo, al menos en los últimos 20 años. Y ese es un tema que hay que seguir resolviendo, o que el gobierno tiene que resolverlo lo más urgente, que digamos, es lo más importante que tiene que hacer, bajar el déficit y lograr ese financiamiento voluntario, un financiamiento voluntario que fue muy bajo el año pasado. Fíjense ustedes que esto es, a diferencia del gráfico anterior que les mostré, porque acá cuando el gobierno dice colocamos 20% más de lo que vencía, están incluyendo los intereses. Cuando hacemos la pelota total de, bueno, cuánto colocó y cuánto vencía, bueno, el gobierno tuvo el año pasado que logró un financiamiento neto, como le llaman esos, o endeudamiento para ser más simple. Pero cuando uno ve ese financiamiento, ¿en qué vino? Bueno, fíjense, el gobierno dice que el 25% de los que tuvo un vencimiento en total, que pudo cubrir el 25% de las necesidades financieras a través de colocaciones en el mercado. Cuando le sacamos más punta al lápiz y vemos que esas colocaciones al mercado, bueno, gran parte fueron forzadas, y lo ponemos entre comillas, porque fue a través de mecanismos regulatorios que obligaban a los bancos a dejar instrumentos, encajes en PES o LELIX, a tomar riesgo público, ¿no? Eso es un tema que hay que decirlo, porque, digamos, cuando uno ve cuánto es las colocaciones genuinas que tuvo el gobierno, tuvo muy poco de financiamiento voluntario. Y si vamos más profundamente este escenario de poco financiamiento genuino, tenemos que ese financiamiento está todo indexado. Si bien el gobierno, bueno, puede decir que la deuda en pesos y la deuda en dólares no es lo mismo, bueno, la mala noticia que tiene el gobierno y que no la dice es que gran parte de ese financiamiento en pesos que tiene está indexado. O sea, en términos concretos, a los efectos de sostenibilidad de las cuentas públicas, es lo mismo. Argentina, por más que tenga inflación, le va a ser muy difícil licuar esa deuda, que era básicamente el sueño de todo político, ¿no? Ir licuando la deuda sin hacer ese ajuste. Bueno, Argentina, dada la estructura de estos nuevos instrumentos que tiró al mercado en los últimos años, hace que gran parte de toda la deuda o está en dólares, y la que está en pesos está en deuda, está indexada. Y eso un poco le ata las manos a decir que el problema de la deuda lo va a tener que volver a encarar con otra impronta, ¿verdad? Entonces, acá ustedes lo ven, cómo fue este esquema de financiamiento a lo largo del año, cómo fue la tensión, fue ahí aumentando. Fíjense ustedes cómo tuvimos un primer semestre en el cual el gobierno venía paliando bastante bien, digamos,
las colocaciones en el mercado, y tuvimos ese tercer trimestre bastante complejo, y sí tomó algo de aire en el último bimestre con este financiamiento un poco más, que salvó las papas un poco el financiamiento voluntario, ¿no? Entonces, cuando lo vemos, es decir, tenemos un sector público que es muy deficitario, no tiene fuentes de financiamiento, y la única fuente de financiamiento o la única, o la más importante, es el Banco Central. Lo que nos genera esto es una expansión monetaria cada vez más fuerte. Por eso le decimos la dominancia fiscal de la política monetaria. Fíjense ustedes acá cómo ven estas barras rosas, fucsias, o como las vean ustedes en su pantalla, cómo a partir del segundo semestre la asistencia financiera del Banco Central al Tesoro aumentó, y obviamente si el Banco Central no quiere que la base monetaria suba por demás, tiene que retirar esos pesos a través de la colocación ya sea de pases o del ELIX, lo que eso en definitiva deriva, obviamente, lo que llamamos va aumentando el déficit cuasi fiscal, ¿no? Porque por esa deuda que va asumiendo el Banco Central, obviamente eso genera intereses, y eso obviamente genera más expansión de la base monetaria, ¿no? Entonces ese es el círculo perverso que tiene tener una economía que no va ajustando su déficit fiscal, y una economía que no tiene otra fuente de financiamiento que no sea el Banco Central, o los propios encajes que tienen los bancos en el Banco Central. Es decir, todos los caminos se unen a que haya mucha más expansión monetaria de la necesaria. Entonces, si tenemos más expansión monetaria y la gente no quiere estos pesos, lo que tenemos acá es este sobrante de pesos. Fíjense ustedes acá, una manera de verla esto es cómo está la tenencia de pesos que tiene la gente en relación al PBI, y fíjense que desde diciembre de 2019 aumentó prácticamente 5 puntos ese dinero que todos tienen en el bolsillo, y que están buscando un mecanismo a ver a dónde pueden ir. La mala noticia que tiene la economía es que ese aumento en la tenencia de pesos no está yendo a los préstamos, como es lo que quisiera el gobierno. Fíjense que el crédito al sector privado prácticamente no se movió en estos últimos años. Entonces, tenemos un Banco Central, una expansión monetaria fuerte, con un déficit fiscal muy elevado, y se nos vienen meses por demás desafiantes en cuanto a vencimientos. Si bien todos los meses está ese riesgo, y todos los meses el gobierno logra ir refinanciando esta deuda, bueno, lo cierto es que la vara va cada vez más alto. Fíjense ustedes los que tienen los vencimientos que tenemos en marzo, de marzo a mayo, ¿no? Casi 800.000 millones, bueno, pongamos 750.000 millones de pesos los 3 meses. Obviamente esto va a generar tensión, un pifie en las liquidaciones, en las colocaciones del gobierno, o en las licitaciones, perdón. Obviamente esto nos genera más presión sobre la base monetaria, y más presión sobre el mercado cambiario. Entonces, eso es básicamente la primera etapa, la primera parte de esta presentación, en los cuales le estoy presentando un poco el riesgo que tiene Argentina, y por qué le es tan complicado al gobierno poder llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario, por más que hablen de reservas, de tasas de interés reales positivas, y de todo lo que teóricamente tendría que pasar. Ninguna de esas cosas puede pasar si no se ataca el problema de fondo, que para nosotros es ese bache fiscal muy elevado que tiene Argentina. Argentina no puede seguir conviviendo con 4 puntos de déficit fiscal todos los años y confiar que sea el crecimiento y la inflación el que se lo licúe. Tiene que haber cierto programa, y teníamos esperanza de que haya ese programa cuando, después de las elecciones, nos prometieron un plan plurianual discutido en el Congreso y aprobado, habiendo llegado a un consenso, y después haber ido al Fondo Monetario para negociar eso en un programa global de Argentina. Bueno, nada de eso pasó, y de hecho, peor, digamos, no solo no pasó, sino que nos alejó muchísimo más. No hay acuerdo dentro de la coalición oficialista, mucho menos va a tener acuerdo el oficialismo con la oposición. Por lo tanto, estamos en este limbo, mientras, ¿qué pasa? Las reservas están al límite. Tenemos que el reloj
sigue corriendo, y sigue corriendo cada vez más rápido. Por eso nosotros en la última presentación de diciembre lo habíamos titulado como un verano caliente. Verano caliente porque no tenemos tiempos, digamos, es como que la política va con una velocidad, si quieren la política va por escalera, y la economía y el mercado cambiario va por un ascensor, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos genera este riesgo y caminar en esa cornisa que le estábamos diciendo al principio. Lo más importante que vemos acá, ¿por qué el Banco Central se está quedando sin reservas netas? Bueno, tenemos dos cuestiones acá muy importantes a analizar. Por un lado, la parte de los flujos. Tengan en cuenta ustedes que para que el Banco Central mantenga sus reservas, al menos tiene que dejar de vender en el mercado cambiario. Al menos tiene que lograr comprar divisas en el mercado. Para que pueda comprar divisas en el mercado, tiene que venir más oferta y tiene que reducir la demanda. Bueno, el gobierno del año pasado, o el Banco Central del año pasado, tuvo 7 meses de tranquilidad, como ustedes lo pueden ver acá en el gráfico, comprando casi $1.000 millones por mes, básicamente porque tenía un boom de precios internacionales y un boom de liquidación del agro. Esto lo hemos visto durante todo el año pasado, cómo el agro fue el gran aliado de esa estabilidad cambiaria, en un contexto en el cual la recuperación del nivel de actividad obviamente demandaba más importaciones, y esto hacía que el gobierno podía abastecer esas importaciones sin poner en riesgo el resultado del mercado cambiario. Por eso ustedes lo ven ahí, que hasta julio compró $714 millones. Bueno, desde entonces hasta si quieren, hasta ayer, el Banco Central, bueno, no hace pie en el mercado cambiario. De hecho, acá lo que tuvimos fue un agro que naturalmente fue moderando el ritmo de liquidación, algo que es habitual siguiendo la estacionalidad. Siempre los mejores meses es el segundo trimestre, y a partir de entonces afloja. El agro aflojó, pero no tanto. Tengan en cuenta ustedes que siempre las liquidaciones del agro durante el año pasado estuvieron muy por encima de su promedio histórico, estuvieron un 20% por encima de su promedio histórico, y a pesar de eso el Banco Central no hizo pie. ¿Por qué no hacía pie? Bueno, básicamente porque se les empiezan a escurrir esos dólares que recibe del agro por pago de importaciones, pagos de fletes, la demanda de empresas para pagar deuda, digamos, la propia economía le hace demandar estos dólares en un contexto en el cual la brecha sube, obviamente fomenta esa demanda de divisas, y al tiempo que la inflación sigue subiendo, promoviendo la dolarización de las carteras, ¿no? Entonces, esto es lo que... Y otro factor adicional, que es lo que lo está complicando, es que cuando uno ve el saldo comercial liquidado, es decir, olvídense de lo que va a publicar hoy el INDEC, que tenemos un superávit comercial muy alto. Cuando uno ve a los dólares que entran, bueno, Argentina prácticamente está equilibrado en su déficit, en su resultado, en su balanza comercial. ¿Por qué? Porque si bien los exportadores liquidan menos de los embarques, esto es básicamente porque están pagando esa deuda comercial, los importadores se apuran a pagar esas importaciones. Entonces, obviamente el mercado cambiario ahí, ese as de espada que tiene el Banco Central, que es lograr un saldo comercial superavitario para con eso abastecer el resto de la demanda, bueno, se le complica. Y vaya si se le complicó el año pasado, en la última parte del año, el gobierno vendió a razón de 100, ¿cuánto me da esto? $300 millones por mes, vendió $2.500 millones en la última parte del año. Solo tuve ahí, como ustedes ven acá, este veranito en octubre, que fue más que nada ahí esa demora en la autorización de pago de importaciones, que como ustedes ven al otro mes se actualizó y obviamente volvió a caer el mercado cambiario, y empezamos el año, 152 que ustedes ven acá es la primera parte de lo que va del mes mensualizado, es decir, suponiendo el gobierno, el Banco Central en lo que va de enero, tuvo 4 muy buenas primeras jornadas, si quieren, lo que compró casi 250 millones de dólares. Desde entonces, el mercado cambiario se mantuvo neutral
4 ruedas, y en las últimas 2 el Banco Central vendió la mitad de lo que había comprado, en un contexto en el cual el agro le sigue dando buenas liquidaciones. Fíjense, ahí casi me está dando 2.500 millones de dólares, que si lo comparamos contra enero del año pasado, seguimos en este ritmo de una suba del 20% interanual, que ahí básicamente los que nos juega es la buena cosecha que tuvimos de trigo en un contexto en el cual también los precios acompañaron. Entonces, el mercado cambiario, ese 152 que ustedes ven ahí positivo, bueno, tiene toda la pinta de que va a ser lo que sigue de enero, tiene la pinta de que va a ser al menos neutral, o si no es neutral, va a estar por ahí, es decir, lo importante acá es que el Banco Central quiere comprar más de 1.000 millones de dólares, de dólares por mes y no puede. ¿Por qué no puede? Porque los dólares no llegan a la velocidad que ellos quisieran. Entonces, como los dólares no llegan y todos se apuran, el Banco Central tiene 2 opciones: o acelera el crawling peg para que el ajuste lo hagan por precios, o profundiza el cepo. Bueno, el cepo ya lo profundizó muchas veces y es probable que, por las noticias que tuvimos el día de ayer, es probable que lo siga, que haga ese efecto también tenaza de un poco más de evaluación y más cepo para ver si logra por lo menos hacer algo de pie 2 meses seguidos, ¿no? Entonces, acá no solamente tenemos que ver el mercado cambiario, eso es una parte de la historia. Lo otro que depende de que el Banco Central mira y mira con mucho cuidado es los demás componentes de las reservas internacionales, que acá tenemos estas intervenciones que hacía el Banco Central con reservas interviniendo en el mercado de bonos, que eso le costó 2.500 millones de dólares a lo largo de todo el año pasado, terminó de hacerlo supuestamente en noviembre, fue el último mes que hizo intervenciones, pero bueno, el daño ahí ya estaba hecho y la brecha, como ustedes saben, tampoco bajó, así que fue como plata tirada, si quieren que seamos exagerados. Y después, por otro lado, tienen los vencimientos con organismos internacionales, en los cuales ahí obviamente juega un gran papel los vencimientos que tenemos con el fondo, pero también están todos los demás organismos internacionales, en los cuales esos vencimientos, para que sean refinanciados, en cierta medida tienen que tener cierto aval del Fondo Monetario o cierto acuerdo con el fondo, entre ellos el Club de París. Es decir, nadie nos va a refinanciar si no hay un acuerdo con el fondo. Es decir, es como que no es el fondo y con el BID hago lo que quiero, no. Es como que hay una relación indirecta entre cada uno de esos. Lo cierto es que con el MULC deficitario o equilibrado y los pagos de deuda, bueno, el reloj empieza a correr y cada vez más rápido, que son lo de las reservas internacionales netas, que es como nosotros la definimos, que estos son las reservas brutas sin los encajes en moneda extranjera y sin los swap con China y otras deudas con bancos centrales. Esto, como ustedes saben, son 1.500 millones, pero ahí también, a diferencia de otros colegas, también no hay que miremos la tendencia, pueden ser 1.500, quizás a algunos le dan 1.900, 2.000. Lo importante es que el dibujo es el mismo. El dibujo es que el Banco Central perdió gran parte de las reservas en un contexto, fíjense, perdió muchas reservas el año pasado, aún habiendo recibido casi 20.000 millones de dólares gratis, es decir, 15.000 millones de dólares por aumento de precios de nuestras exportaciones y otros 4.000 por DEC. Bueno, todo eso no nos alcanzó para haber aumentado las reservas internacionales. Otro cantar hubiese sido si Argentina podía haber aprovechado todos esos dólares y esos dólares quedaban en Argentina. Entonces, tenemos 1.500 millones de dólares, por eso acá viene el título de la cornisa. Nos falta pagar, en enero nos falta pagar una cuota al fondo de 745 millones de dólares, y en febrero, pongamos que que son otros bilaterales, que nos hagan el visto bueno, tenemos acá casi 300 millones de dólares más de pagos que le tenemos que hacer al fondo, 1.000 millones, es decir, llegamos a marzo prácticamente con el tanque vacío, ¿no? Suponiendo que el MULC no se empioja más de lo que está, vamos a llegar con reservas netas en torno a los 500 millones de dólares. Entonces, en términos, cuando nosotros nos preguntan, ¿van a devaluar? ¿No van a devaluar? Bueno, el riesgo que está asumiendo el gobierno es muy elevado.
Es decir, el gobierno puede subsistir, digamos, no es que se termine el mundo si no hay acuerdo con el fondo, pero obviamente a la hora de asumir riesgo, de hacer el mapa de riesgo y evaluarlos, obviamente que acá estamos en un escenario cambiario muy complejo y muy delicado que obliga a estar cubierto de lo que puede pasar con las reservas internacionales. Algo ya empezó a hacer el Banco Central, algo empezó a acelerar este ritmo de evaluación diario, obviamente le generó mayor volatilidad en el tipo de cambio. Fíjense ustedes cómo lo ven acá, venía prácticamente un relojito todos los días, veíamos, subió 7 centavos el tipo de cambio oficial, bueno, ahora lo sube, lo baja, va, pero cuando uno ve la película un poco más de largo plazo, o sí que más de largo plazo para lo que es Argentina, ¿no? Si lo ve 15 días, un mes atrás, uno empieza a ver que hay una cierta voluntad de dejar correr más el tipo de cambio. Era algo que nosotros se los veníamos alertando. Si ustedes nos preguntan, esto para mí es el inicio de una escalada un poquito más rápida, digamos, el Banco Central, así como subió algo las tasas de interés, es muy, digamos, como les digo, muy mezquina, si quieren, la suba de tasas, por lo menos hasta el momento, es una suba de tasas, digamos, con la inflación que estamos viendo, es muy poquita como para mover el amperímetro, pero bueno, son señales que que quiere dar el Banco Central, y que también lo hace porque también corre también su propia debilidad, y cuando lo ven ustedes acá en el mercado cambiario oficial, que es el que obviamente seguimos, tenemos que esta devaluación que está teniendo el tipo de cambio oficial, que ya se está moviendo en torno al 40% analizado. Tuvimos lo que pasó el martes con una devaluación del 50% anualizado, como que va testeando techos, va rompiendo techos. Lo cierto es que este crawling peg, esta aceleración llegó para quedarse, esta aceleración del tipo de cambio naturalmente llegó para quedarse, porque el gobierno no tiene forma de defender las reservas internacionales, digamos. Ese es el riesgo que les estoy tratando de marcar. Digamos, el gobierno gastó muchas balas en mayor control cambiario, no le funcionó, perdió mucho tiempo en sus negociaciones internacionales con los vencimientos de deuda con organismos, y bueno, y acá estamos en la hora de la verdad. Es como que este antiimpopular ajuste del tipo de cambio es lo que no quieren hacer, pero de no avanzar en las otras cuestiones de fondo, es lo que naturalmente va a ser esta especie creo que va a ser una sonrisa, el tipo de cambio, perdón la metáfora, pero va a tener que acelerar un poquito más fuerte. Acá recuerden, el año pasado no sabíamos si esa aceleración iba a ser de un salto o si iba a ser gradual. Bueno, está siendo gradual, vamos a ver hasta dónde llega esta devaluación gradual que quiere hacer el gobierno. Pero, y ahora vamos a ver por qué también es un riesgo. Como ustedes ven acá, más allá de esta aceleración del crawling peg, el gobierno no logra bajar la brecha. Fíjense ustedes ahí, como me voy a salir de ahí, no logra bajar la brecha. Ayer el tipo de cambio volvió a subir, ya está en 213, prácticamente todas las mediciones nos dan por ahí. La brecha vuelve a superar el 100%. Recuerden que muchos nos preguntaban qué pasaba acá hacia fin del año pasado, teníamos esa estacionalidad en la caída del contado con liquidación por cuestión de bienes personales, también la gente necesita más efectivo y demás, había cierto changüí, si quieren, para el tipo de cambio, pero bueno, se empieza a licuar ese efecto y el contado con liquidación empieza a tener ese camino ascendente. ¿Cuán ascendente puede ser ese camino? Bueno, nosotros un indicador que quieren es más no sé si es un poco de causalidad, un poco de correlación, pero va bien a la hora de interpretar por qué este sobrante de pesos que les comentaba al principio, en base a una política fiscal ultra expansiva, ¿no? Cuando nosotros medimos ese tipo de cambio de convertibilidad, que es el M2, este es el circulante y los depósitos transaccionales que tiene el sector privado sumados a la mitad de los plazos fijos en relación a las reservas internacionales,
internacionales, nos da un ratio que sigue bastante bien. Hay que ser un poco generoso también ahí con las líneas, pero lo cierto es que cualitativamente si uno despega, el otro naturalmente va a ir despegando, y esto creo que es lo que está mostrando el tipo de cambio implícito acá. Es prácticamente que la economía tiene que tragarse toda esa expansión monetaria que hizo el Banco Central en la última parte del año. Por eso creemos también que el tipo de cambio implícito o el contado con liquidación tiene todavía recorrido alcista. Otra preocupación, otra mala noticia para la economía también es esta inflación que no cede, una inflación que ya estamos, prácticamente ya podemos decir que estamos en un nuevo régimen inflacionario en Argentina, un régimen que desde 2007 a la fecha pasó de un promedio mensual de inflación del 1,5%, saltando al 2%, al 2,5%, casi al 3%, durante la última parte del gobierno de Macri, y ahora estamos muy por al 3,2%, nos está dando lo que es la actual gestión de gobierno, y con una aceleración clara en el último año. Fíjense ustedes cómo cerró el año con una suba del del IPC nacional del 3,84%. La anécdota es que subió al 51% respecto a diciembre del año pasado, digamos, se aceleró. Con nota al pie, el escenario del ministro iba a ser del 30%, es decir, acá vemos nuevamente la disociación que hay entre los programas económicos y después lo que termina siendo la realidad, algo que el REM, un poco tan bastardeado por varios funcionarios, bueno, lo venía alertando. Ahora lo vamos a ver bien qué es lo que estimaba el REM para este año, pero estuvo en línea con las estimaciones, una inflación que cerró en 51% interanual, con una core, esto es la inflación core, sin los precios regulados. Obviamente el gobierno, pisando tarifas, logró que el 10% del IPC, que sería la parte que el peso, un poquito menos del 10% del IPC, que es lo que pesan las tarifas de servicios públicos en el total del IPC, no suban. Eso le permitió un poco suavizarla, pero si sacamos eso, vemos que la inflación core, que es la que nos muestra el verdadero termómetro, bueno, está viajando al 4,4, digamos. Es la verdad, muy, muy fuerte, un 56% en todo el año, en un contexto en el cual las tarifas no suben. Obviamente esto lo único que hace es generar más presión. Bueno, tuvimos los cortes de luz, digamos, todas estas cosas se meten, cuando uno ve toda la película es natural que esas cosas pasen, porque el gobierno sigue acumulando distorsiones de precios relativos. A pesar de tener una inflación, esta inflación no va acomodando. No es que tenemos una inflación de acomodar precios relativos, sino que tenemos una inflación prácticamente inercial, y esto obliga también a tomar, digamos, a que la credibilidad sobre la política económica tenga que ser más enfática para que la gente mantenga sus pesos en el bolsillo. Ya les dije que había un sobrante de pesos importante. Bueno, acá tenemos que tratar de que ese sobrante no se vaya a otros instrumentos para mantener cierto equilibrio macroeconómico y también cierto equilibrio socioeconómico, si ustedes le quieren decir. Ahora bien, el gobierno, como vamos acá ya para entrando más a las inversiones, porque todo esto está bien, digamos, hay desequilibrios, ya lo sabemos, hay señales que no nos gustan, y ya lo sabemos, pero bueno, ¿qué hacemos con qué están dando los números en cuanto a las variables que nosotros más seguimos? Bueno, vemos el tipo de cambio oficial subiendo más allá de esta aceleración que yo les marqué anteriormente en cuanto al tipo de cambio. Nos va a cerrar enero con una suba de en torno al 2%. Si quieren, lo anecdótico es el doble de lo que lo hizo durante gran parte del año pasado, pero también muy por debajo de una inflación que vemos que difícilmente perfore el 3,5% en enero. Todas las estimaciones que estamos viendo marcan que la inflación sigue bastante calentita, que arrancó el año, todos los componentes, y aún nos faltan esos ajustes tarifarios que vamos a ver cómo llegan, cómo lo registran,
y cómo impactan el IPC. Nota al pie, seguimos insistiendo, o por lo menos seguimos jugándonos a que todas las estimaciones que pasa el INDEC mes a mes, nosotros creemos en los números que nos está pasando el INDEC, por lo tanto no estamos viendo ese riesgo de toqueteo del IPC para que baje, todo lo contrario, creemos que si hay algo bueno que hemos tenido en los últimos años es esta revalorización de la información pública que nos provee el INDEC. Más allá de eso, dicho eso, va yendo al número de qué pasa con una inflación que suba al 51% y un tipo de cambio oficial que sube no más del 20% interanual. Bueno, naturalmente una fuerte caída del tipo de cambio real multilateral, esto en un contexto en el cual el dólar nos favoreció un poco también la inflación internacional, pero digamos, eso parte se lo comió también la apreciación del dólar a nivel global. Entonces, este conjunto de cosas hizo que el tipo de cambio real multilateral, o si quieren la competitividad del peso, el año pasado haya caído casi un 20%, y esto hace que, si bien tenemos términos de intercambio favorables, que nos permiten tener buen ingreso de exportaciones, bueno, es una variable a seguir porque, recordemos, como riesgo tenemos una potencial sequía, que esto nos aportaría 5.000 millones de dólares menos, números más, números menos, por ahí andamos. Vamos a ver cuál es el verdadero impacto de la falta de lluvias que tuvimos. Ahora está lloviendo, vamos a saber hasta cuándo, pero todas las estimaciones apuntan a que este año se va a producir, la cosecha gruesa va a caer, sobre todo la de soja y maíz, y esto obviamente nos va a golpear en los ingresos de divisas, y ahí es cuando se le empieza a sacar un poco la frazada a lo que es la competitividad argentina, como si Argentina sin precios internacionales y sin competitividad del tipo de cambio puede seguir aumentando las exportaciones como lo hizo el año pasado. Es otro riesgo a seguir en que cada vez que el tipo de cambio real perfora, bueno, acá estamos casi al nivel de la primera devaluación del 2018, ¿sí? Volvimos a esa foja, prácticamente a foja cero, y recordemos que en el 2018 estábamos en ese momento prácticamente igual parados que en noviembre del 2015. Dicho de otra manera, Argentina ya está en un atraso cambiario que, como viene en la mano, se va a ir profundizando mes a mes, y eso va a ser otra medida para decir, bueno, acá hay un problema cambiario que va a haber que resolver. Entonces, con todo este escenario que les comenté, sobran pesos, faltan dólares, algo que, si quieren, a lo largo de toda la historia argentina puedo hacer 80 presentaciones marcando siempre el mismo problema, por esa dominancia fiscal que genera digamos, un gobierno o por lo menos varios gobiernos que en las últimas décadas muy pocas veces tuvimos ese equilibrio presupuestario. Obviamente, a la hora de sentarse a negociar con algún acreedor, eso entra en el eje de la discusión, y un gobierno que plantea recién tomar un déficit inercial de 4 puntos del producto, recién equilibrarlo en 2027, que decir 2027 es decir nunca, digamos, obviamente obliga a decir que estas negociaciones están en un impasse, digamos. Creemos que el gobierno, digamos, cree que todo esto se define con decisión política, y lamentablemente no se define con decisión política. Así que por lo menos así lo está mostrando los hechos, digamos. No tenemos un renglón cubierto de escrito en cuanto al acuerdo con el fondo. Ojalá nos sorprenda. Nosotros, más allá de eso, con todo este pesimismo que les volqué ahí un poco, creemos que más allá de esto el gobierno en marzo no va a haber un acuerdo, no creemos que se logre un acuerdo hasta marzo, soy totalmente sincero, es lo que creo, pero creo que Argentina va a estar en esta especie de limbo legal con el fondo en cuanto a si es default, si tiene 6 meses para pagarlo, no tiene 6 meses. Creo que en el mediano plazo, en el segundo trimestre, Argentina se va a lograr cierto acuerdo, ojalá que antes, pero parados a hoy, jueves 20 de enero, creemos que a marzo no se llega, ojalá nos sorprenda, y en el mismo va a ser un acuerdo
que a nadie le dé vergüenza firmarlo. Entonces, eso es un poco la visión que tenemos. Va a ser un acuerdo light, no va a resolver el gran problema, pero al menos nos saca esa mochila o ese punto negro de que Argentina está en default con el fondo. Por lo tanto, y lo cual sería un escenario mucho más pesimista del que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros creemos que este es un año de, nuevamente, 5 correcciones de fondo. Algunas correcciones son a través de la propia presión, si quieren, del garrote, o de variables que necesitan encontrar su equilibrio forzadamente. Y bueno, entonces, dicho esto, bueno, qué recomendaciones le hacemos para invertir, ¿no? Que es para lo que eso ustedes nos leen. Entonces, en principio, nuestro escenario es un poquito acá, les mostramos lo que marca el REM en sus últimas estimaciones. Recuerden, el REM lo usamos porque es el promedio de todas las consultoras y organismos que quieren decir cómo ven su macro, sus números macro. Y bueno, acá apuntamos, fíjense, el IPC navegando por encima de casi el 3,5%, o casi 4% todos los meses. El REM cree que va a haber un salto mayor, el tipo de cambio en febrero. Nobleza obliga, nosotros pensábamos y pensamos que la chance de un ajuste cambiario mucho más rápido está sí latente. No puedo decirles otra cosa después de haberles marcado los riesgos que les mostré recién. No sabemos en qué momento, pero bueno, el REM lo que sí cree es que se la juega más por el gradualismo en la devaluación del tipo de cambio nominal. Fíjense ustedes que si lo ven acá en el gráfico de la derecha, fíjense, el REM está estimando un tipo de cambio a fin de este año en 160, sería una devaluación del 56%, 56% respecto a los 102,8 que cerró el año pasado. Este 56% básicamente es levemente una cierta ganancia que estamos teniendo en términos de competitividad. Fíjense las estimaciones de inflación que hizo el mercado para este año, ¿no? Arrancó, si quieren, vamos a mediados del año pasado, esperaba una inflación del 44% para 2022. Bueno, en apenas 4 meses la subieron 10 puntos, ¿no? Digamos, como para tener noción de cómo uno, trabajando con los datos, va viendo cómo los escenarios se van corriendo y se van agravando. Entonces, colorín colorado, ¿no? Tenemos todo este escenario local tan complejo, ¿no? Sin ver una señal concreta de ajuste fiscal. Bueno, el mercado está en un wait and see y desde la tribuna, por eso ustedes acá ven que el riesgo país supera largamente los 1.800 puntos, rompió todas las resistencias que uno podía haber tanteado durante el año, y el Merval obviamente actúa en consecuencia, así que ahora vamos a ver un poquito en detalle tanto el mercado de renta fija como el de renta variable. En cuanto al de renta fija, bueno, esto es la melancolía, digamos, lo más depresivo, que si quieren los bonos, estos son, perdón, el título me quedó mal ahí, pero una línea, lo que dice en dólares son los bonos, los globales, esto es legislación extranjera, y después la línea gris son los bonar, estos son bonos soberanos en dólares con legislación local. Y fíjense también cómo esa ilusión que tuvimos en enero, que iba a haber plan plurianual y que iba a haber acuerdo, bueno, se desvanecieron, literalmente se desvaneció, y se desvaneció a una velocidad rápida. Si quieren un colchoncito que le ponemos, un algodoncito que le ponemos a esta caída, es, bueno, que también es cierto que todos los bonos emergentes tuvieron un mal comienzo del año con esta suba de tasas que explicamos en el House View global que dimos la semana pasada, pero la verdad que acá esto es 90% Argentina, 90% no haber avanzado en ningún renglón con el acuerdo con el fondo, incluso también, hasta como les dije al principio, habiendo retrocedido. En definitiva, los bonos, más allá de la cierta recuperación que tuvimos ayer, siguen estando en mínimos desde la reestructuración. La verdad que esto no invita a tener posición en los bonos en dólares, al menos en el corto plazo. Para los que quieren tener una visión más de largo plazo, siguen siendo precios atractivos. Todas las cuentas que hacemos nos da como que sigue siendo una buena inversión pensando en 2023, con una alta
con una recuperación bastante rápida del capital. Eso le ponemos el cuadro, tenemos varias notas escritas en nuestro blog sobre este ejercicio que hacemos de cuánto valen los bonos y qué podría pasar en diferentes escenarios de reestructuración de deuda. Bueno, todas las cuentas nos dan como que es una buena inversión pensando en 2023, pero bueno, hay que, digamos, el miedo a veces le gana a la estadística, ¿no? Entonces eso, digamos, esto lo marcamos porque es interesante para el mediano plazo. Para el corto plazo, nosotros con este run de probable default con el fondo no lo vemos como una recomendación potable, ¿no? Sí, en cuanto pasando a las inversiones en pesos, nos quedan ahí un poco las inversiones en dólares, tanto en corporativas como en bonos subsoberanos, que eso se los hemos enviado, se los enviamos en el Word que les mandamos estos días, así que eso lo tienen. Cualquier duda que tengan para ver alguna alternativa en bonos subsoberanos y en bonos corporativos, pregúntenos que se lo respondemos. Pero después, pasando a la deuda en pesos, a la curva en pesos, está claramente con esta inflación subiendo tan rápido, tenemos que claramente los bonos SER fueron los grandes triunfadores del año pasado, volaron los bonos SER, no así los Dollar Link, que tuvieron, bueno, obviamente con este amague continuo en cuanto a la devaluación del tipo de cambio oficial, obviamente fue perdiendo brillo, y no fue una buena inversión más allá de la cobertura que le generaba. Más allá de esto que estamos viendo, en el cual los bonos SER también arrancaron el año a todo trapo y los bonos Dollar Link fueron castigados, sobre todo el TB22, que es el que vence ahora en abril. Nosotros seguimos recomendando estar cargar un poquito de TB22. Nosotros creemos que la aceleración de la devaluación va a ser más rápida a la que está estimando un poco el mercado en estos días. Creemos que ha aumentado la chance con eso, y ahí le damos un poco la espalda a los últimos, a la performance que tuvieron estos bonos en los últimos meses. En términos de los bonos SER, obviamente siempre es una buena alternativa, una buena cobertura, siempre también apostando previendo mejor rendimiento en la parte corta y media de la curva, dado que es cuando sabemos que la inflación en estos años va a ser elevada. Acá tienen, bueno, esas recomendaciones que les comenté, y para que no quedarme sin tiempo, que ya veo el reloj me está corriendo a mí también, más que a las reservas. Bueno, acá están nuestras carteras, esto se lo comentamos, se los enviamos también todos los meses. Esta es la performance de las dos carteras en pesos que nosotros seguimos, una cartera balanceada y una cartera de cobertura. La balanceada, acá ustedes tienen cómo está compuesta, esto lo reciben todos los meses, y esto acá lo que les lo permitió la cartera balanceada tener mejores rendimientos es esto que nos aportó ¿cómo se llama? Los bonos dólar, los bonos ajustables por inflación, que fue lo que verdaderamente nos aportó bastante a estas carteras, pero en general, teniendo en cuenta el benchmark a los cuales nosotros seguimos, es una buena alternativa. Los invitamos a que la descubran, o los invitamos a que la analicen, o a que nos pregunten, pero para los dos perfiles, para un perfil más que busca cuidar el capital y otro ganarle en algo más, arriesgar un poquito más, tenemos estas alternativas que obviamente se pueden ir puliendo de acuerdo a las necesidades de cada uno. Por otro lado, ¿qué vemos para renta variable? Bueno, obviamente con un riesgo país en 1800, 1900 puntos, el Merval es como una mochila muy pesada para poder despegar. Hoy por hoy nos está dando este valor teórico. Recuerden que algo que le venimos marcando durante el año pasado fue que la suba que estaba teniendo el Merval partía de niveles relativamente muy bajos y que está incluso por debajo de su valor teórico. Bueno, lo que pasó en la última parte del año es que ese Merval fue a buscar muy bien ese valor teórico, en el cual armamos esa regresión con el riesgo país, y obviamente con el riesgo país subiendo, el Merval, como les dije, está en ese pantano. Más allá de estar en un pantano, acá me quedó un poquito mal, pero más allá de estar en este pantano, siempre la selectividad en las acciones puede traerle rendimientos a nuestras carteras. Fíjense, ahí tenemos
tenemos algunos detalles, si bien lo vemos en el sector bancario, el año pasado apenas subió un 3%, bueno, Galicia subió, esto es medido en dólares, ¿no? Galicia subió un 11%, Vima 22%. Si vemos las empresas de utilities, una de las ganadoras claramente del año pasado, obviamente se destaca Pampa, un papel que habíamos recomendado, que nuevamente tenemos esta nota en el blog también. Ni hablar de lo que pasó con Mirgor, que subió un 75%, y lo mismo pasó con Ternium Argentina, que subió un 94%, y Aluar, que subió un 41%. Fíjense que también, por más que la película del mar de fondo sea un mar lleno de tiburones, bueno, hay ciertas islitas en las cuales nosotros vemos ciertas oportunidades. Acá la tienen en orden cualitativo, cuál recomendamos más que las demás. Obviamente Mirgor es la empresa que vemos con mayor potencial. Ternium, un poco acá, Ternium y Ternium Argentina, ahí hago antes preferíamos Ternium Argentina, ahora preferimos Ternium Internacional, es ahí. Estamos en esta posición de la cartera. Vista, la verdad, una de las empresas que mejor le fue el año pasado. Seguimos viendo valor, lo mismo en Pampa Energía. Y para los que quieren tener una cartera más agresiva, o si quieren arriesgar y les gusta el equity local, nosotros acá tenemos esta cartera de estos 6 papeles en Argentina, en los cuales obviamente Mirgor es la que más ponderamos. Y bueno, lo vamos a ir testeando mes a mes para ver si verdaderamente esto tiene potencial. Creemos que esto va a andar mejor que el índice general. Como novedad, también lo hemos comentado en el House Global, que son estas nuevas inversiones que nos facilita de invertir en fondos de ETF a través de la compra de CDRs. Bueno, acá se los mostramos de nuevo, le hemos mandado también hemos escrito un informe sobre las bondades de cada uno de estos sectores. Nosotros, como siempre, esto le facilita al cliente la toma la evaluación del riesgo, si quieren la diversificación de riesgo, tomando carteras como el S&P o el Nasdaq. Ya son carteras muy diversificadas. Dentro del resto hay más tela para cortar. Si quieren, nosotros ahí recomendamos tener una cartera que tenga S&P, que tenga ¿cómo se llama? El Nasdaq. Le ponemos algunas fichas a Brasil porque creemos que está en un punto de inflexión. Básicamente esta política monetaria dura que está teniendo el Banco Central de Brasil, y la baja de la inflación que aparentemente se está con tasa de interés reales positivas, y esto favorece al equity en Brasil. Vamos a ver si se cumple, pero bueno, acá ustedes tienen todo el que quiere invertir con pesos y cubrirse de una eventual devaluación y apostar, o por lo menos prever mejores subas del mercado global, lo pueden hacer. También no vamos a quitarle brillo a nuestras carteras que veníamos teniendo. Estas carteras tienen una gestión un poco más activa, en el sentido de que tenemos, por ejemplo, la cartera de Quality, que está concentrada en empresas de primera calidad, también las empresas cíclicas, también del oro. Digamos, el oro en este contexto de elevada volatilidad en los mercados puede ser un refugio de capital. Después el resto un poco que va perdieron un poco el sentido teniendo el índice ya armado, ¿no? Digamos, no tenemos que seguir ningún benchmark porque ya podemos invertir en ese mismo benchmark. Y después también otra cuestión que tienen, algo que también hemos escrito en nuestro blog, es para aquellos también que quieren invertir en empresas argentinas y cubrirse de esta devaluación, o por lo menos de un salto cambiario. Digamos, tienen los CDR de empresas argentinas que cotizan afuera. Obviamente Vista y Bioceres fueron las mejor que tuvimos el año pasado. También están Tenaris y Ternium, Corporación América, Globant, Despegar y Mercado Libre, como son un poco las que más retrasadas están en un contexto global que en cada una de estas, sobre todo en Meli, las está complicando esta toma de ganancias que están teniendo las empresas incipientes. Así que con eso estamos. Estoy casi en tiempo, así que déjenme un segundito. Voy a dejar de compartir, a ver si puedo leer las preguntas, que veo que son muchas.
Así que a ver si puedo leer alguna. Bueno, primero, mientras tanto les voy agradeciendo por haber estado, somos cada vez más, eso nos pone contentos, así que muchísimas gracias. A ver si puedo ir eligiendo algunos. Eh, Fondos de inversión, mira, para los fondos de inversión nosotros ahí en esa cartera en pesos, perdón, estoy leyendo y no me doy cuenta que ustedes no lo están leyendo. ¿Qué fondos comunes de inversión argentinos en pesos recomiendan para un inversor no arriesgado? Bueno, nosotros ahí en esa cartera en pesos tenemos algunos fondos de inversión, después te invito a que ahí lo mires, tenemos el Delta Pesos y después el FIMA, pero bueno, ahí cada uno tiene sus particularidades, así que después con todo gusto por privado te lo comentamos. Después, teniendo dólares y pesos para invertir, ¿dónde conviene comprar los nuevos ETF acá o en Argentina? Bueno, obviamente en Coin los podés comprar y te invitamos a que lo hagas y que en estos informes te podemos también armar un set de carteras para que tengas en cuenta. ¿Dólares en caja de ahorro en 2022 ven riesgoso? No, la verdad que tener los dólares en cajas de ahorro en Argentina, más allá de la pérdida de valor real, no vemos un riesgo sistémico en los depósitos en dólares, no vemos un riesgo de crisis de corralito, ni nada de esas cosas raras que cada tanto salen, que no nos gusta que se diga, porque el sistema, si hay algo que tenemos en Argentina como sólido, es ese sistema financiero, por lo menos la posición en moneda extranjera de los bancos, en el cual está prácticamente esos dólares que están depositados, están cubiertos con encajes y préstamos en moneda extranjera a empresas exportadoras, así que por ese lado no veo ese riesgo, no lo veo. Después, ¿qué otras medidas podrían tomar para profundizar más el cepo? Y bueno, profundizar más las que ya hay, más control, digamos, ahí hay que ser bastante creativo, por lo menos, y van a poner una tuerca más a cada una de las medidas que han hecho. Si antes te demoraban 20 días para autorizarte las importaciones, quizás te van a demorar 25 y así hasta que el Banco Central pueda comprar esos dólares. ¿Cómo ven en el mercado de obligaciones negociables con horizonte a fines de 2023? Bueno, eso, Claudio, te lo respondo después. Tenemos un informe de ONs privadas para eso, así que tenemos un poquito de paciencia. Ahora no lo recuerdo, pero siempre hay ONs privadas que rinden, digamos, respecto a los soberanos, tienen un buen rendimiento y mucho menos riesgoso, y de hecho muchas empresas argentinas mostraron tener una performance mucho más sólida de la que tuvo el soberano, así que después te lo comentamos bien. Y después, a ver, uno más, está en otra escuela. ¿Cómo influiría el agravamiento de la situación en Ucrania? Bueno, Ricardo, que me hace esta pregunta, mira, siempre el contexto global nos trae noticias de volatilidad, si lo sabremos en lo que pasó en el último año con las diferentes variables Delta, Omicron y todas las que tuvimos con el COVID. Siempre el conflicto en Medio Oriente está, o si no es Irán, es Siria, y ahora es Ucrania. Mira, lo que nosotros vemos en ese sentido, la verdad, no estoy en condiciones de ver esa geopolítica, si va a haber guerra o no va a haber guerra. Lo que nosotros vemos es cómo impacta eso en el mercado, y cuando aumenta esa tensión, el petróleo está subiendo, y como el mercado es insensible con el petróleo subiendo, nosotros ese CDR del ETF de energía sigue dando buenos resultados, así que la situación en Ucrania, obviamente, si hay una guerra, digamos, es muy malo para todos. Esperemos que en ese sentido las partes se pongan de acuerdo y mantengamos que esté todo en paz, ¿no? Obviamente. Así que bueno, estimados, muchísimas gracias por las preguntas. Perdón a los que no les pude contestar tal cual como ustedes pedían. Escríbanos, nos es más fácil para poder tener más músculo para responder. Así que, sin otro particular, damos por concluido el primer House View local de este 2022. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Chau, chau.